Comenzaremos este módulo hablando sobre HTML, etiquetas básicas, etiquetas HTML5 y etiquetas para formularios. Para comenzar, voy a dirigirme a la carpeta de instalación de Apache. En mi caso estoy utilizando Linux, así que en mi caso tengo instalado Apache en OPT, LAMP, y donde ubicaríamos nuestros proyectos es en la carpeta htdocs. En esta carpeta crearé una nueva con el nombre de tutorial HTML CSS. Y vamos a comenzar con un Hola Mundo básico. Listo. El editor que voy a utilizar para trabajar es Visual Studio Code. En este caso voy a abrir la carpeta completa dando clic derecho, abrir con Visual Studio Code. Listo. Dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo, le vamos a poner index.html. Un archivo index con el nombre index es el que se utiliza como página principal, ya que serviría como índice para llegar a cualquier otra página de nuestro sitio. Por defecto sería el archivo que se ejecutaría o que se visualizaría en el navegador al momento de acceder a una carpeta en específico. Vamos a proceder a escribir nuestro Hola Mundo. HTML es un lenguaje de marcas, de hipertexto, basado en el estándar de XML, que consiste en escribir una estructura basada en etiquetas. La estructura de una etiqueta es entre signo menor y mayor que va el nombre de la etiqueta, y en algunas ocasiones o en muchas ocasiones tenemos una etiqueta de cierre, tal y como lo tenemos aquí. Etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Dentro de la etiqueta de apertura y cierre iría el contenido. Las etiquetas también pueden tener atributos o propiedades. Para indicar los atributos se hace en la etiqueta de apertura, luego del nombre de la etiqueta se ubica un espacio, luego el nombre del atributo y el valor que va a tener separado por un signo igual y entre comillas el valor del atributo. Si tenemos más atributos, entonces se separan por un espacio. Por ejemplo, el atributo 2, valor atributo 2. Y así para cada atributo que queramos ubicar, se separan por un espacio. Listo. Esa sería la estructura básica de una etiqueta. Entonces, ¿para qué me sirven las etiquetas HTML? Me sirven para estructurar el contenido de un sitio web. Y eso es lo que vamos a hacer. En HTML, la etiqueta principal para definir un documento se llama HTML. Dentro de esta etiqueta vamos a definir ciertos nodos. Vamos a definir el nodo para el encabezado y para el cuerpo de la página, la etiqueta body. Estos serían los componentes básicos. Dentro de la etiqueta head, usualmente lo que se hace es configurar metadatos de la página o incluir archivos externos. Prácticamente lo que se hace dentro de la etiqueta head es definir configuraciones de nuestro sitio. La primera configuración que vamos a hacer es definir el título de la página utilizando la etiqueta title. Vamos a ubicar el texto Hola Mundo. Luego, dentro de la etiqueta body, lo que definiríamos es cualquier parte o cualquier fragmento de contenido de la página. Prácticamente ahí podríamos ubicar un banner, un sidebar, un artículo, un párrafo, cualquier contenido que se nos ocurra iría dentro de la etiqueta body. Aquí vamos a ubicar una etiqueta llamada P, que es etiqueta para párrafos. Aquí vamos a poner un texto de prueba, vamos a poner Hola Mundo. Listo. Una vez hecho esto, tendríamos una estructura básica de un documento HTML, en este caso un Hola Mundo. Voy a proceder a visualizar el documento HTML en el navegador. Recuerden que en este caso ubiqué el archivo HTML dentro de la carpeta htdocs, que en mi caso es la carpeta que tengo expuesta mediante el servidor Apache.
Depende del paquete de software que esté utilizando, podría haber sido WAMP. En el caso de Windows, tendría que ubicar su proyecto en la carpeta www. En este caso, como estoy utilizando SAMP, estoy ubicándola en la carpeta htdocs. Antes que nada, tendría que levantar los servicios de SAMP, el Apache, más que todo es el que me interesa. Así que voy a ejecutar el siguiente comando. Depende de la ubicación donde tengan instalado el Apache. En mi caso sería en lamp start. Ubicamos el password. Listo. Se levantó el servidor Apache. En muchas ocasiones podemos utilizar los asistentes para levantar y bajar los servicios dependiendo del sistema operativo. Una vez levantado el servidor Apache, vamos a intentar acceder. Vamos a escribir localhost, pleca y el nombre de la carpeta, que sería tutorial HTML CSS. Si escribimos el nombre de la carpeta, pues nos llevaría directamente a el contenido de esa carpeta. En este caso tenemos el proyecto Hola Mundo, le doy clic y ese es el texto que se visualiza. Se visualiza algo grande porque tengo este dominio con zoom. Está en un zoom de 200%, se puede regular, pero vamos a dejarlo en el tamaño por defecto. Igual para cuando estemos depurando o queramos visualizar algún texto, entonces lo más seguro es que esté cambiando el zoom constantemente. Ok, este es mi documento Hola Mundo, mi página HTML. Recuerden que HTML es un lenguaje que se ejecuta del lado del cliente, por lo tanto el encargado de visualizar este documento es el navegador. Así que el usuario podría visualizar el código fuente en cualquier momento. ¿Cómo podría hacerlo? En el caso de Chrome, damos clic derecho, View Page Source o ver código fuente o presionamos la tecla Control U y podríamos visualizar el HTML. También podríamos utilizar la consola administrativa y de depuración, las herramientas de desarrollador de Chrome. Podríamos dar clic derecho, inspeccionar en cualquier etiqueta y podríamos visualizar el contenido. Nos visualizaría en la pestaña de elementos. Podríamos acceder etiqueta por etiqueta, desplegarla como una jerarquía, como un árbol, y cada vez que nos asomamos sobre una etiqueta, automáticamente aparece seleccionada en la parte superior. Esto nos facilita bastante la depuración. Listo, finalizamos con el Hola Mundo. Ahora vamos a ver etiquetas básicas HTML, las etiquetas más comunes. Procederé a crear una nueva carpeta. Esta nueva carpeta la voy a dejar siempre bajo tutorial HTML CSS. Le pondré a dicha carpeta etiquetas básicas. Listo, voy a cerrar esto y voy a abrir la otra carpeta con Visual Studio Code. Y vamos a crear un nuevo archivo, le pondré el nombre index.html. Ok, vamos a incrementar un poco la fuente para que se pueda visualizar mejor. Y empezaré a escribir mi etiqueta HTML. Podemos visualizar que en el caso de Visual Studio Code tiene una funcionalidad de autocompletado. En este caso, para agilizar un poco la escritura de un documento HTML, voy a seleccionar la segunda opción que aparece como con un cuadro. Siempre que aparezca esta opción en Visual Studio Code, significa que es un shortcut para generar código. Entonces voy a seleccionar esa segunda opción y vemos que me genera la estructura básica de un documento HTML. La primera etiqueta es para indicar que se trata de un documento HTML. La primera etiqueta se utiliza para identificar que es un documento HTML. Luego, la que ya había mencionado anteriormente, la etiqueta HTML
sería como el nodo principal. Aquí tenemos dos nodos hijos, que sería la etiqueta head y la etiqueta body. Dentro de la etiqueta head nos generó otras etiquetas más. Tenemos varias etiquetas meta, que se utilizan para configurar metadatos de nuestro documento HTML. La primera, meta, con el atributo charset en UTF-8, se utiliza para configurar el conjunto de caracteres que se van a utilizar en nuestro sitio web. Tendríamos que utilizar el charset correcto para poder visualizar ciertos caracteres especiales. Por ejemplo, si necesitamos vocales con acentos o caracteres especiales como la letra ñ, necesitaríamos identificar el charset correspondiente. Otra etiqueta para agregar compatibilidad con Internet Explorer. En el caso de la siguiente ya la habíamos visualizado para cambiar el título de la página en la etiqueta, en la pestaña. Etiquetas básicas, pondría aquí, etiquetas básicas. La siguiente etiqueta que siempre es la etiqueta meta, pero se va a configurar una propiedad del navegador que se llama viewport. El viewport viene siendo el espacio visible de la página en el navegador. Sería todo el lienzo que tenemos disponible aquí. Desde la esquina superior izquierda, desplazándose hacia la derecha y hacia abajo. Todo el espacio, ese sería el viewport. En este caso, lo que se está intentando configurar es que el ancho de la página coincida con el ancho del dispositivo para que sea responsive. Esto es para agregar la funcionalidad de que un sitio se adapte dependiendo del tamaño de la pantalla. La otra opción, el Initial Scale en 1, es para que por defecto nuestra página, cuando sea cargada por primera vez, el zoom sea en 100%. Es decir, así como nosotros aquí podemos cambiar el zoom, con esa opción quedaría en 100%. El 1 significa 100%. También me genera la inclusión de un archivo CSS y un archivo JavaScript, pero por el momento no le haremos uso de esto. Más adelante lo haremos, así que lo borraré. Y aquí, dentro de la etiqueta body, voy a comenzar a escribir las etiquetas básicas. Podría escribir texto sin ningún problema dentro de la etiqueta body. Veamos, texto. Puedo escribir otra línea de texto. Y una línea más. Y podemos visualizarlo en el navegador. Vamos a cambiar de proyecto. Sería etiquetas básicas. Y podemos visualizar que en el caso del texto, aunque lo hayamos puesto en líneas diferentes en el HTML, al momento de visualizarlo en el navegador, se visualiza en una sola línea. Es porque en el caso de HTML, para los saltos de líneas, hay que utilizar una etiqueta que se llama BR, de break. Es un salto de línea. Es como que si insertáramos un enter ahí. Esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre, solo de apertura. Así que cada vez que queramos un salto de línea, agregamos esa etiqueta BR. Veamos. Ese es el resultado. Siguiente etiqueta. Vamos a ver la etiqueta de párrafo, la etiqueta P, para secciones de texto puntuales. Podríamos poner cualquier texto aquí, sin embargo, vamos a acostumbrarnos a utilizar estándares de diseño. En el caso de web o diseño gráfico se utiliza un texto estándar que es el famoso texto lorem ipsum. Ese texto podríamos buscarlo directamente en internet, el bloque de texto. Sin embargo, muchos de los editores ofrecen o extensiones o algo ya incorporado para generar este texto. En el caso de Visual Studio Code, puedo escribir en minúscula la palabra lorem, luego un número, por ejemplo 3, presiono Enter y me genera el texto de prueba lorem ipsum con 3 palabras. Probemos de nuevo, lorem 10 me genera el texto de prueba con 10 palabras.
Probemos de nuevo, lorem 100 y me genera un texto de prueba con 100 palabras. Esto se utiliza bastante para evitar poner texto bastante aleatorio como este que tengo aquí. Entonces nos vamos a acostumbrar a utilizar esta herramienta. Podríamos poner múltiples párrafos, 1, 2, pero vamos a cambiar un poco la cantidad de palabras, 20, 10. Podremos organizar nuestro HTML utilizando sangrías con el contenido para dar mayor orden. Sin embargo, si el contenido de la etiqueta es algo corto, puede escribirse en una sola línea, tal y como, por ejemplo, en title o en este pequeño párrafo de aquí, que solo tiene 10 palabras. Guardemos esto, visualicémoslo, F5 para actualizar la página. Aquí tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Y los párrafos por defecto tienen cierto margen, por eso es que aparece algo separado el uno del otro. Podemos inspeccionar y visualizar los párrafos. Selecciono el primero y ven una línea naranja, ese es el margen que tiene cada párrafo. Ok. Continuemos con las etiquetas básicas. Para organizar el contenido existen ciertas etiquetas de títulos que son desde la etiqueta H1 hasta H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Se utiliza para organizar el contenido utilizando títulos o encabezados. Se utiliza para organizar el contenido utilizando títulos o encabezados. En este caso, la única diferencia entre uno y otro es que desde el título 1 aparece un poco más grande que el título 2 y así sucesivamente va cambiando un poco de tamaño. De esta forma vamos a guardar y vamos a visualizar. Aquí está. Podemos visualizar título 1 hasta título 6 y la única diferencia en este caso es el tamaño. Lo ideal sería organizar bien nuestro contenido con un título y el párrafo de contenido. Es similar a como cuando trabajamos con Microsoft Word, que podríamos generar inclusive algún tipo de menú, perdón, de índice utilizando ese tipo de encabezado. Siguiente etiqueta. Si yo quiero escribir el texto en negrita, podríamos utilizar la etiqueta B de bold. Texto en negrita. También podríamos utilizar otra etiqueta que se llama strong. En el caso de la etiqueta strong es siempre texto en negrita, pero le da significado semántico. Texto en negrita con importancia semántica. Así que usualmente con strong se marcan las palabras que son importantes. En cuanto a apariencia, utilizar el texto en negrita o utilizando la etiqueta B o strong. Vamos a poner aquí primero un salto de línea. En cuanto a la apariencia, son iguales, idénticos. Sin embargo, recuerden que strong se utiliza más para palabras con significado semántico, para dar importancia sobre una palabra clave. Veamos, voy a poner otro salto de línea y veamos la siguiente etiqueta, la etiqueta I para texto en cursiva. Para el texto en cursiva utilizamos la etiqueta I, pero también podríamos utilizar la etiqueta EM. La etiqueta EM, al igual que strong, se utiliza para texto con importancia semántica.
En este caso es texto con énfasis. Texto con énfasis. Visualmente, el utilizar la etiqueta I o la etiqueta EM, pues es completamente idéntico. Pero si tenemos palabras importantes, podríamos utilizar mejor la etiqueta EM. La siguiente etiqueta que vamos a ver es la etiqueta PRE, para texto preformateado. Esta etiqueta sirve para visualizar el texto con una fuente diferente, una fuente tipo monospace, que es en el que cada carácter tiene el mismo ancho. Se utiliza usualmente para citar texto especial como código fuente podría ser, etc. Con respecto a estas etiquetas como la etiqueta V, la etiqueta strong, I, EM y PRE, todas esas propiedades visuales que las diferencian una de otras, podríamos cambiarlas con CSS, que es lo que veríamos más adelante. Todo lo que tenga que ver con estilos se puede configurar con CSS. Ok, siguientes etiquetas. Vamos a ver una etiqueta que se llama HR, que es para visualizar una línea horizontal, podría utilizarse para dividir contenido. Aquí está la línea horizontal, casi no se nota. Podríamos poner unos cuantos saltos de línea para poder visualizarla bien. Es esta línea de acá, una línea horizontal. Siguiente etiqueta. Vamos a ver listas desordenadas. Unordered list. Unordered list. Son listas similares a las que se pueden hacer en Word o en un editor de texto, que uno puede poner bullets o viñetas para indicar items. En este caso se utiliza la etiqueta UL de Unordered List o listas desordenadas, y para cada una de las opciones se utiliza la etiqueta LI de List Item o ítem de lista. Pongamos unas cuantas opciones. Opción. Cuatro opciones. Visualicémoslo en el navegador y aquí están. Son esas opciones. Vamos a inspeccionar solo para reevaluar la etiqueta. La etiqueta es UL y internamente tenemos cada uno de los list items, las opciones. Ahí podemos visualizarlas. Podríamos hacer una variante con respecto a estas listas. Y es que en vez de utilizar viñetas o estos puntos, podríamos cambiarlos por números. Lo único que variaría es que en vez de utilizar la etiqueta UL, sería OL, de Ordered List. Veamos, copio aquí. Voy a modificar en vez de UL, voy a poner OL. OL, tanto en la etiqueta de apertura y cierre. Y refresquemos en el navegador. En el caso de Ordered List, podemos ver que aparecen con números. Igual, propiedades visuales de estas viñetas o de los números se pueden modificar o personalizar utilizando CSS. Siguiente etiqueta, vamos a ver la etiqueta para incrustar imágenes, IMG. Los atributos básicos de la etiqueta IMG es SRC, que viene siendo la abreviatura de Source, que tengo que indicar dónde se encuentra la imagen, y Alt es para indicar un texto alternativo en un dado caso la imagen no se encuentre. Por ejemplo, vamos a buscar una imagen de Goku, por ejemplo, personaje muy popular. Vamos a poner como texto alternativo imagen de Goku. Este texto aparecería únicamente si no encuentra la imagen. Vamos a poner aquí goku.jpg. La imagen no existe, por lo tanto aparece este icono y el texto alternativo, porque no encontró la imagen. Buscaremos una.
una imagen cualquiera. Podría ser esta pequeña. Vamos a guardarla. Y vamos a procurar ubicar esa imagen siempre en la misma carpeta de nuestro proyecto. Sería tutorial HTML, etiquetas básicas. Y por estándar, el nombre de la carpeta donde van las imágenes se suele nombrar con IMG. En este caso, le vamos a poner a la imagen goku.png, es la imagen en este caso. Por lo tanto, aquí en la extensión tendríamos que poner PNG. Y con respecto a las rutas que vamos a utilizar para indicar archivos, lo recomendable es utilizar rutas relativas al archivo donde se encuentre. Por ejemplo, vamos a desplegar aquí el navegador. En este caso, el archivo index está al mismo nivel de la carpeta IMG, por lo tanto, para acceder a la imagen goku.jpng, en este caso, tendría que poner solo el nombre de la carpeta, pleca goku.png. De esta forma podría encontrar la imagen sin ningún problema. Ahí está. Ya no aparecería el texto alternativo porque pudimos encontrar la imagen sin ningún problema. Con respecto a las rutas, también podríamos utilizar una ruta absoluta, que sería utilizar todo el nombre del dominio y el nombre de las carpetas donde está almacenada. Por ejemplo, podríamos utilizar esta ruta completa aquí. Nombre de dominio, el conjunto de carpetas donde está, luego img goku.png. Y de igual forma podría encontrarla sin ningún problema. Lo que sí hay que evitar a toda costa es poner una ruta absoluta del disco duro donde se encuentra exactamente la imagen. Eso es porque nuestra ruta de carpetas no está expuesta. Si ponemos cualquier ruta, podría no encontrar la imagen. Entonces, podríamos utilizar ese tipo de rutas absolutas siempre y cuando pongamos el nombre de dominio, la estructura de carpetas, pero lo recomendable es rutas relativas. Siguiente etiqueta, la etiqueta de ancla. La etiqueta de ancla se utiliza para anclar recursos, ya sean internos o externos, en nuestra página. También se utiliza bastante para incluir enlaces o links, los famosos links. Eso se hace con la etiqueta de ancla, que es la etiqueta A, de anchor. El atributo que se utiliza para la etiqueta de ancla o anchor es href para indicar el recurso que se va a anclar. Por ejemplo, http://google.com. Y dentro de la etiqueta de apertura y cierre vamos a poner ir a Google. Entonces, el texto que ponemos entre la etiqueta de apertura y cierre sería el texto que se va a visualizar en la página, y en el caso de esta URL que indique aquí, sería al recurso que estamos anclando, que en este caso sería un enlace que al darle clic me llevaría a esa página. Vamos a poner aquí un salto de línea para que no aparezca todo en una sola línea. Aquí está la opción, ir a Google, le damos clic y en efecto nos llevó a Google. Vamos hacia atrás. En este caso abrió la página de Google en la misma pestaña. Podríamos cambiar eso. Vamos a poner aquí un pipe, una barra vertical. Y vamos a volver a poner el enlace, nada más que con el texto ir a Google en otra pestaña. Y para forzar que abra el enlace en otra pestaña, vamos a utilizar el atributo target con el valor blank, _blank. Eso forzará a que el sitio se abra en una nueva pestaña. Recarguemos, ir a Google en otra pestaña. Y aquí está. Listo. De tal forma que eso nos puede servir para, en el momento en que incluyamos enlaces externos, nos cierren nuestra página y el usuario pueda continuar navegando. También se puede utilizar el
la etiqueta de ancla para anclar recursos locales, por ejemplo, una página propia de nuestro mismo sitio. Voy a crear una segunda página, le vamos a poner página 2.html y vamos a utilizar el generador, el shortcut HTML para generar la estructura de un HTML. Únicamente voy a borrar estas dos líneas que son para incluir archivos CSS y JavaScript que no tenemos por el momento. Y aquí voy a poner en una etiqueta H1 el texto página 2. Y el título voy a cambiarlo a página 2. Ok, así que vamos a anclar nuestra página 2 desde el index. Por lo tanto, voy a utilizar siempre la etiqueta de ancla. Voy a poner un salto de línea. Voy a la etiqueta de ancla. Y aquí vamos a decir que el recurso que va a anclar es página 2.html. Estamos poniendo una ruta relativa, ya que no estamos poniendo ninguna otra referencia del dominio o la ruta de carpetas. Y aquí vamos a ir a página 2. Ir a página 2. ¿Listo? Probemos. Ir a página 2. Y ahí está. Lo está abriendo en la misma pestaña. En el caso de que sean recursos locales, ahí sí suele hacerse en la misma pestaña, a menos de que por alguna otra razón lo necesitemos. También podemos anclar otro tipo de recursos que no sean páginas o sitios internos o externos. Pueden ser archivos completos. Por ejemplo, un documento de Word, un PDF. Vamos a hacer una prueba. En la carpeta de proyecto que dice etiquetas básicas, voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner de resources, de recursos, una abreviatura. Entonces ahí voy a poner recursos que sean descargables. Voy a crear un nuevo documento y voy a poner un documento de LibreOffice en este caso. Vamos a poner archivo Office. Es para abrir con LibreOffice. Nada más que no lo guardo con extensión. En este caso lo vamos a guardar. Vamos a guardar como un documento de Word. Archivo Word le voy a poner. .docx sería la extensión. Y voy a borrar el otro. Es más, podríamos poner algún texto. Hola mundo. Guardamos. Y vamos a anclar este recurso para que se pueda visualizar o descargar. Siempre la etiqueta de ancla, href sería res, pleca, archivo Word. Si se fijan, ya nos autocompleta Visual Studio Code del recurso que queremos anclar. Y vamos a poner descargar archivo Word. Probemos. Descargar archivo Word es este de acá. Damos clic y nos abre automáticamente un cuadro de diálogo para que podamos guardar nuestro archivo. Lo voy a seleccionar en el escritorio, lo guardo. Vamos a abrirlo. Y ahí está, el mismo documento. Eso es para descargar el archivo del servidor al cliente. También podríamos anclar otro tipo de recurso u otro tipo de archivo que en el caso de algunos navegadores podrían poder visualizarse directamente en el navegador. Por ejemplo, voy a guardar este archivo de Word como un archivo PDF, export, como PDF, export, y lo vamos a guardar ahí mismo en la carpeta res, archivo, le vamos a poner archivo pdf.pdf. Listo, es este de acá, lo abrimos. En el caso de mi sistema operativo tiene una herramienta para visualizar, se llama Ocular. Ahí está el archivo y vamos a anclarlo a nuestro HTML. Vamos a poner la etiqueta de ancla y vamos a hacer referencia al archivo PDF que es archivo pdf.pdf. Vamos a poner descargar archivo PDF. Guardamos y visualicemos.
descargar archivo PDF. Y en el caso de este archivo no lo está descargando, sino que lo está visualizando directamente en el navegador. Hay ciertos archivos como imágenes o archivos PDFs que los navegadores de hoy en día pueden visualizarlos directamente. Así que lo hacen de esta forma. Si nosotros quisiéramos forzar la descarga, entonces podríamos utilizar un atributo especial. Voy a crear una copia de esta etiqueta. En la primera voy a poner visualizar archivo PDF, porque es lo que acabamos de hacer. No lo descargamos, sino que solo lo visualizamos. Y este sí lo vamos a descargar. Voy a poner un atributo que se llama download. En el caso del atributo download, para poder indicar que este recurso se va a descargar o forzar la descarga, el valor que se le pone usualmente es download. Y si se fijan, en el caso del nombre del atributo y el valor es el mismo. En ese caso, en ese tipo de atributos en los cuales el nombre del atributo es igual al valor del atributo, por estándar, en HTML5 lo que se hace es omitir el valor y solo dejar el nombre del atributo a secas. Veamos. Voy a poner un salto de línea. Descargar archivo PDF. Y en esta ocasión sí abre el cuadro de diálogo para poder guardarlo. Lo descarga, podemos visualizarlo. Ahí está. Pero ya lo tenemos en disco. Listo. Eso sería lo básico con respecto a etiquetas de ancla para anclar recursos. Ahora veamos en el caso de las tablas. Tablas con filas y columnas, similar a un documento de Excel. Veamos qué conjunto de etiquetas tendría que utilizar para definir una tabla. Por el momento voy a poner una línea horizontal para separar un poco y voy a poner unos cuantos saltos de línea. Y comencemos. Para una tabla HTML vamos a utilizar la etiqueta table. Eso es la etiqueta padre que vamos a utilizar. Y para segmentar las partes de una tabla se pueden utilizar estas etiquetas, aunque son opcionales, pero en este caso las vamos a utilizar. Vamos a utilizar thead para table head del encabezado, sería el encabezado de la tabla. Podríamos utilizar table body, the body, que es para el cuerpo de la tabla. Y podríamos utilizar the foot para el pie de la tabla. Estas serían las tres secciones principales de una tabla HTML. En cada una de ellas podríamos utilizar la etiqueta TR o TR, que sería la etiqueta que me indica una fila de table row. Esa sería una fila. Entonces aquí diríamos que el encabezado de la tabla tiene una fila. Dentro de las filas tenemos las celdas. Para las celdas utilizamos TD, de Table Data. Y en este caso, como se trata del encabezado, estas celdas serían del encabezado. Entonces vamos a poner aquí columna 1 y vamos a poner unas 5 columnas. Voy a utilizar múltiple cursor para poder borrar estos. En el caso de Visual Studio Code, podemos utilizar múltiples cursores. Hay muchas formas de poder utilizarlo. En el caso de Windows o Linux, se puede utilizar Control Alt y cursor arriba, cursor abajo. O pueden ver la documentación de Visual Studio Code para poder utilizar múltiples cursores. En este caso, borro y quiero poner diferentes números. Tengo 5 columnas. Listo, ahora en el cuerpo, en el table body, también quisiera filas. Vamos a poner una fila y obviamente tendría que tener celdas. Para las celdas vamos a utilizar TD. Tendrían que coincidir con la cantidad de encabezados que pusimos. Aquí vamos a poner fila 1, columna X. Serían 5 columnas. 5. Columna 1, 2, 3, 4, 5.
Es más, en el caso de los encabezados, en vez de TD, se suele utilizar TH para que le aplique ciertos estilos que son especiales para encabezados. En este caso vamos a cambiar todas las etiquetas TD por TH. TH. Listo. Las otras sí la dejaríamos así. En el cuerpo voy a incluir 2 filas, entonces voy a copiar todo esto, o 3 filas mejor. Lo vamos a dejar así. Y vamos a cambiar este texto que está aquí. Sería la fila 2, columna 1, 2, 3 hasta la 5. En este caso sería fila 3 y las columnas correspondientes, solo como para indicar de qué celda se trata. Ahora, con respecto al pie de la tabla, el table foot, igual voy a poner solo un TR, una fila, y de igual forma tendríamos que tener 5 celdas. 5 celdas. Tendríamos que tener 5 celdas. Vamos a poner pie 1, 2, 3, 4, 5. Listo, y tenemos nuestra tabla. Vamos a guardar, actualizamos y vemos aquí, en el caso de las columnas, de los encabezados, aparece el texto en negrita. Es porque estamos utilizando TH. TH. Bien, en el caso de la tabla, solo podemos visualizar el texto en columnas y en filas, pero no tiene estilos como de tablas, por ejemplo, borde o espaciados, ese tipo de cosas. Eso lo recomendable es hacerlo con CSS. Existen ciertos atributos de las etiquetas que nos podrían servir para visualizar el borde y el espaciado, pero lo recomendable es utilizar CSS. Igual lo voy a poner aquí, solo para poder visualizarlo. Vamos a poner border igual a 1. Guardemos. Y podemos visualizar el borde. Ven que hay como un espaciado entre cada celda. Ese borde que tenemos es el borde de cada una de las celdas y el borde de la tabla completa. Vamos a cambiar eso con un atributo que se llama cell spacing. Lo vamos a poner en 0. Y ahí está. Es una tabla bien básica y como les mencioné hace un momento, lo recomendable es que estos estilos de borde o de espaciados en una tabla se configuren utilizando CSS. Ok, eso es con respecto a la etiqueta table. Veamos otras etiquetas que son bastante importantes y se utilizan bastante para organizar el contenido de un sitio web. Y me refiero a la etiqueta div o la etiqueta para divisiones o secciones. La etiqueta div se utiliza para segmentar el contenido de una página. Veamos, vamos a poner esta es una división. Y vamos a copiarla muchas veces. Copié 5 etiquetas div de división. Visualmente, ¿qué tiene de especial? Vamos a verlas en el navegador. Esta es una división. Podríamos observarlo como un texto normal, tal y como el que escribimos al principio, este de acá. Sin embargo, tiene ciertas propiedades. En el caso de las etiquetas div, si queremos verla de esta forma, se trata de un rectángulo imaginario. Cada vez que nos posicionamos sobre una etiqueta div, podemos ver que el ancho por defecto de una etiqueta div es del 100%. Tiene un poco de espaciado o márgenes a la izquierda y a la derecha. Lo interesante es que podríamos configurar muchas propiedades CSS de estas pequeñas cajas para configurar, por ejemplo, el borde, la alineación, si la quiero a la izquierda o a la derecha, si lo quiero centrado, si lo quiero flotante, si lo quiero con un borde diferente o con bordes redondeados, si lo quiero con un fondo o una imagen de fondo. Se puede personalizar tanto. Esta etiqueta div es de las más utilizadas para organizar el contenido de un sitio web.
y de hecho es la que vamos a utilizar bastante para organizar nuestros ejercicios. Sin embargo, hay varias etiquetas que se utilizan para organizar el contenido, pero estas etiquetas son ya del nuevo estándar HTML5. Vamos a ponerlo aquí como comentario. Este tipo de etiquetas. Etiquetas semánticas de HTML5 para organizar contenido. Visualmente veremos que estas etiquetas vienen siendo como un div. La idea de estas etiquetas es como ya definir el tipo de contenido que iría dentro de cada etiqueta, pero al final, visualmente y técnicamente se podría tratar como un div. ¿Cuáles son esas etiquetas? La etiqueta main se utiliza para contenido principal. La etiqueta section para articular el contenido en secciones. La etiqueta aside, que la etiqueta aside se utiliza para barras laterales o sidebars. En el caso de article es para artículos. También tenemos la etiqueta header que se utiliza para encabezados, mejor aún, contenido de encabezado. Si se fijan, esta etiqueta header puede llegar a confundir con la etiqueta que tenemos en principio, que es head. La etiqueta head, que es nodo directo de la etiqueta HTML, se utiliza para configurar propiedades de la página, como metadatos. Sin embargo, cuando hablamos de head, no nos estamos refiriendo a un banner de título o una parte superior de la página, sino que head es para metadatos y configuraciones de la página. Sin embargo, la etiqueta semántica de HTML5, que es header, sí se utiliza para contenido de encabezado. Aquí podríamos ubicar un banner, un título, la parte superior de una página. Es así. Así que hay que evitar confundirla. La etiqueta footer, que se utiliza para el pie de página. Contenido para el pie de página. Usualmente se ponen enlaces de interés, formulario de contacto, teléfonos, etc. Y vamos a terminar con la etiqueta nav. Hay otras etiquetas más, pero creo que con esto tenemos suficiente por el momento. La etiqueta nav es para contenido de barras de navegación. Usualmente en esta etiqueta nav se ponen los menús que van en la parte superior o en la parte inferior, podría ser, o se podría utilizar la etiqueta nav para menús laterales también. Todo con CSS podría cambiar. Visualmente estas etiquetas, si nos vamos a la página, se ven igual que un div. Igual que un div. Lo interesante es que podríamos aplicarle los estilos necesarios para que se visualice la información como lo indica la etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta aside. Aside dice que se utiliza para sidebars o barras laterales. Entonces ya podríamos nosotros aplicar estilos a esta etiqueta para que se ubique a la izquierda o la derecha de la página, que tenga ciertas propiedades que la diferencien de las demás. Pero a simple vista se visualiza como un div. Este tipo de etiquetas semánticas lo que hacen es facilitar el acceso a la información, ya sea si queremos aplicar estilos específicos para cada uno de estos contenidos o inclusive para los buscadores, que los buscadores ya puedan seccionar sus búsquedas e ir a buscar información importante en ciertas de estas etiquetas. Así que por eso es que son más etiquetas semánticas que otra cosa. No es como que tengan una funcionalidad súper especial. Con respecto a las etiquetas para formularios, procederé a crear una nueva carpeta. Le pondré etiquetas formulario. Dentro del mismo voy a crear un archivo HTML que le voy a poner
index.html. Voy a abrir el proyecto con Visual Studio Code. Open with Visual Studio Code. Abriré el archivo y vamos a generar la estructura básica del HTML. Voy a borrar estas líneas que incluyen el CSS y JavaScript, que todavía no hemos visto nada de eso. Y vamos a comenzar con las etiquetas para formularios. Voy a poner una etiqueta H1, etiquetas para formularios. Ok, la primera etiqueta que voy a utilizar es la etiqueta form. La etiqueta form se utiliza en primera instancia para poder enviar información de forma síncrona al servidor para ser procesada, aunque también se puede utilizar únicamente para agrupar componentes que son de formularios. También se puede utilizar como para poder aplicar estilos CSS utilizando el nombre de la etiqueta. Por el momento solo voy a dejar el nombre de la etiqueta, no voy a poner ningún otro atributo. Eso lo veremos más adelante cuando hagamos peticiones síncronas. La primera etiqueta que vamos a ver para capturar información es la etiqueta input. La etiqueta input necesitamos especificar el atributo type para ver el tipo de componente de entrada de información que vamos a incrustar. En este caso voy a especificar el tipo text para una caja de texto. También podemos indicar el atributo placeholder para indicar un texto en marca de agua como para ayuda e indicar qué es lo que se tiene que ingresar. En este caso le voy a poner nombre. Guardemos. Voy a levantar el servidor. Etiqueta formularios. Y esta sería una caja de texto donde podemos ingresar algún nombre. Juan. También podemos poner un valor por defecto. Eso lo podemos hacer mediante el atributo value. Ese sería el valor por defecto que tendría esa caja de texto. Procederé a utilizar otro input. Input type password. Este se utilizará para poder ingresar un password. Obviamente el texto no sería visible. Ahí tendríamos nuestros dos primeros componentes o etiquetas para formularios. Con respecto a la etiqueta input, existen muchas variantes HTML5 dependiendo del tipo de dato que queramos capturar. Veamos esas etiquetas o variantes de la etiqueta input en HTML5. La primera que vamos a utilizar es input type date. Sería para ingresar fechas. Y el control para poder capturar una fecha aparece un pequeño calendario donde podemos seleccionar específicamente la fecha que necesitamos. Cabe recalcar que estas variantes de input en HTML5 solo son soportadas por ciertos navegadores. Habría que ver la documentación y la compatibilidad entre los diferentes navegadores. La apariencia de estos input varía entre navegador y navegador. Puede ser que en Firefox o en Internet Explorer Edge se visualice de una forma diferente. Voy a agregar saltos de línea entre estos componentes para que salgan en líneas diferentes. Listo. Otra variante sería input type email. Con respecto a este componente, lo que se esperaría es ingresar un correo electrónico válido. Sin embargo, para que la validación funcione correctamente, tiene que existir un botón para ejecutar la validación. Más adelante vamos a ver qué botones tenemos disponibles. La siguiente variante
vamos a poner input type color. Podemos visualizar un componente en el cual al dar clic nos abre una ventana emergente para poder seleccionar un color. Este sería un componente tipo DatePicker. Podemos visualizarlo de una forma diferente en otros navegadores. La idea es que esto nos retorne el código hexadecimal del color. Otra variante, vamos a poner input type number para ingresar únicamente números. Si yo intento ingresar cualquier carácter, no voy a poder a menos de que se trate de un número. También ofrece estos controles para poder incrementar o decrementar de valor. La siguiente variante, input type month, para poder capturar meses. Aquí nos aparecerá un calendario también, un tipo date picker. Sin embargo, con intentar seleccionar alguna fecha en específico nos visualizaría un mes en específico. El siguiente, input type range. En este caso se visualizará un componente similar a un slider, similar a un control para seleccionar un volumen. El siguiente que voy a poner sería datetime local, sin guión aquí. Ok, guardamos y refrescamos acá y podemos visualizar que el componente es un calendario en el cual también podemos seleccionar la hora. Y estos son como los componentes más básicos con respecto a las variantes de input en HTML5. Muchos de ellos tienen ciertos atributos para poder configurar valores. Por ejemplo, en range, valores máximos o mínimos, si son campos obligatorios o no. Sin embargo, lo dejaremos hasta aquí únicamente porque todavía a este tipo de componentes falta estandarizar un poco, ya que muchos de ellos no son compatibles en ciertos navegadores o en los navegadores relativamente antiguos no lo son. Estos por lo general son compatibles con las últimas versiones de los navegadores. Entonces vamos a dejar aquí, fin, variantes, HTML5. Ok, así que si queremos la mayor compatibilidad posible, tendríamos que buscar otras alternativas para capturar este tipo de información correctamente. Podrían ser plugins JavaScript o similares. Con respecto a las etiquetas para formularios, se acostumbra bastante a asignar un atributo para poder acceder a cada una de las etiquetas y obtener el valor actual. Depende de la forma en que quiera obtener el valor, podemos utilizar el atributo ID para identificar un componente, por ejemplo, este le vamos a poner nombre, o el atributo name, que se suele poner el mismo valor en ambos casos, con la salvedad que el ID no debería repetirse. En el caso del name puede repetirse, pero ya veremos los casos en los cuales sí debería de repetirse. Con estos atributos podríamos acceder al valor del elemento. En este caso podríamos acceder a ese atributo value. La idea es hacer esto ya sea para enviar la información al servidor de forma síncrona o asíncrona. De forma síncrona lo haríamos con JavaScript mediante el ID y de forma síncrona lo haríamos mediante el name. Todos estos input deberían de tener un ID y un name.
Para cuando trabajemos con formularios completos, asignaremos estos atributos correctamente. La siguiente etiqueta que vamos a ver es la etiqueta checkbox o las cajas de selección. Input, type, checkbox. Las cajas de selección se visualizan de la siguiente forma. Veamos. Es como un check el cual podemos seleccionar o deseleccionar. Cuando utilizamos ese input solo aparece un cuadrado con un check. Deberíamos de poner algún texto que me identifique qué es lo que queremos visualizar o qué es lo que queremos seleccionar, perdón. Vamos a poner aquí opción 1. Opción 1. Guardemos y volvamos. Ahí tenemos una opción. Vamos a poner unas cuantas más. Ahí están las opciones. Podemos dar clic en cada una de las opciones. Sin embargo, también debería de funcionar. Si yo le doy clic al texto, debería de seleccionarse también el checkbox. Eso podemos lograrlo utilizando la etiqueta label. Podríamos encerrar el texto dentro de la etiqueta label de la siguiente forma. Label, la opción, y asignarle al input un ID. Le vamos a poner a este primero CHK1 y vamos a enlazar ese checkbox a esta etiqueta utilizando el atributo for. Y luego el ID del checkbox que se va a enlazar. De esta forma tendríamos esta funcionalidad que al darle clic al texto se seleccionaría el checkbox. Caso contrario a estos que no hemos configurado. Así que podríamos utilizar el mismo mecanismo de utilizar label for el ID o una alternativa sería encerrar todo el input y todo el texto dentro de la etiqueta label. Es decir, esos deberían de ser componentes hijos o etiquetas hijas de la etiqueta label de esta forma. Lo cual lo hace de una forma un poco más simple, sin necesidad de utilizar un ID. Veamos. Y en ambos casos funciona correctamente. Así que podríamos hacer lo mismo para las otras etiquetas, para los otros inputs que tenemos aquí. Listo. Con respecto a los checkbox, tendríamos que asignarle el mismo nombre para poder obtener los valores desde algún lenguaje del lado del servidor y poder tratarlos como que se tratara de un arreglo. En este caso voy a asignar el atributo name a estos checkbox y voy a asignarles el mismo name. Le voy a poner el nombre de opciones y voy a poner corchetes. En el caso de procesar la información utilizando PHP, se le asignarían estos corchetes para tratar todas las opciones seleccionadas como un arreglo. Caso contrario, no podríamos acceder a todos los valores. La siguiente etiqueta que vamos a ver es la etiqueta radio. Caso contrario al checkbox que nosotros como usuarios estamos familiarizados al ver este componente tener la posibilidad de seleccionar muchas opciones, con respecto al radiobotón estamos acostumbrados a solo seleccionar un valor. Por ejemplo, vamos a poner aquí opción 1. Agregué 5 radiobotones, sin embargo, vemos que podemos seleccionarlos todos.
Para poder agregar la lógica y que solo se pueda seleccionar una sola opción, vamos a asignarle a todos los radiobotones el mismo ID, el mismo name, perdón. Vamos a ponerle opción. Al visualizar este tipo de componente, estaríamos acostumbrados a que el valor seleccionado solo sea 1. Vamos a encerrar los inputs dentro de la etiqueta label para poder seleccionar el radiobotón cuando le damos clic también al texto. De esta forma. Listo. Ahora, para saber el valor seleccionado en cada caso, vamos a utilizar el atributo value. Value sería lo que valdría si yo selecciono X opción. Por ejemplo, si selecciono la opción 1, el valor sería 1. Y así para cada caso. Por ejemplo, si yo selecciono la opción 4, el resultado del atributo opción o del componente opción sería 4. Lo mismo sería en el caso de los checkbox. En el caso de los checkbox también tendría que asignar el atributo value. Y en ese caso se asignaría en un arreglo todos los ítems seleccionados. Por ejemplo, si selecciono el primero y el cuarto, la opción 1 y opción 4, se crearía un arreglo con un ítem con el valor 1 y otro ítem con el valor 4. Esa sería la funcionalidad. La siguiente etiqueta que vamos a utilizar es TextArea. Hasta el momento, la etiqueta que hemos visto para capturar información es la etiqueta input, utilizando el atributo type para elegir un tipo de componente diferente. En el caso de la etiqueta TextArea, es una caja de texto mucho más grande que permite capturar múltiples líneas y grandes cantidades de texto. En el caso de un TextArea, sí tiene etiqueta de cierre. En el caso de la etiqueta input, no tiene etiqueta de cierre. Podemos poner un placeholder para indicar qué es lo que va a ingresar, por ejemplo, una dirección. Este sería un TextArea. Aquí escribiríamos el texto. También podríamos incluir o configurar ciertas propiedades de un TextArea. Por ejemplo, la cantidad de columnas con cols, que columnas serían, por ejemplo, la cantidad de caracteres a lo ancho que podría visualizar. Con rows podríamos indicar la cantidad de líneas que puede visualizar. Esto solo es configuraciones de visualización, pero en realidad podría ingresar más de 10 líneas y más de 100 caracteres. De esta forma lucería. De igual forma, estas propiedades o atributos visuales de un TextArea se podrían configurar utilizando CSS. Si queremos un valor por defecto, en el caso del TextArea, a diferencia del input que lo hacíamos con value, de esta forma, en el caso de un TextArea, para el contenido por defecto está o se debe ubicar entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Por ejemplo, aquí. Y ahí está. Igual, para poder obtener el valor del texto que está dentro del TextArea, ya no tendríamos que leer el atributo value como lo hacemos con input, sino que tendríamos que, de alguna forma, obtener el contenido interno de la etiqueta TextArea, que eso lo veremos en su momento. La siguiente etiqueta es la etiqueta select. La etiqueta select se utiliza para una lista desplegable. También podemos indicar un nombre y un ID para poder acceder luego al valor seleccionado. Si visualizamos la etiqueta select está aquí abajo, es esta de acá, no tiene ninguna opción. Para agregar las opciones se
ponen entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre utilizando la etiqueta option. La etiqueta option podemos indicar dos valores. El primero es el valor de visualización, que estaría entre la etiqueta de apertura y cierre, y la otra el valor real que representaría al momento de seleccionar una opción, que eso se indica con el atributo value de cada opción. Por ejemplo, si yo selecciono Honduras, el valor real que representaría esa opción es 1, y así para cada caso. Y este sería el resultado. Listo, voy a poner aquí país. Y podemos asignar un atributo a un select list o a una lista desplegable para seleccionar múltiples valores. Eso lo podemos hacer asignando el atributo multiple. En el caso del atributo multiple, no tiene valor o en versiones anteriores de HTML se escribía multiple igual a multiple. En caso de los atributos en los cuales el valor es el mismo nombre del atributo, se omite el valor y solo se deja el nombre del atributo. Veamos. Listo, aquí está el país. Y en el caso de los países que he visitado, la lista ya aparece desplegada por defecto y puedo seleccionar múltiples valores presionando Control o Shift. Igual para deseleccionarlos. Eso sería con respecto a las listas desplegables. Ahora, para poder controlar las acciones o o poder capturar la información de cada uno de estos componentes y procesarla, necesitamos de botones. Botones que me ayuden a enviar esa información al servidor. Por el momento lo vamos a listar los diferentes botones que podemos utilizar. Lo vamos a escribir aquí. Podríamos utilizar input type button, que es un botón para poder agregar una acción utilizando JavaScript. Con el atributo value indicaríamos el texto que aparecería en el botón. Aquí vamos a poner clic aquí. Visualicémoslo. Ahí está, clic aquí. También podríamos utilizar input type submit. Siempre con el atributo value indicaríamos el texto que se visualizaría en el botón. En el caso de esta segunda opción se utilizaría para peticiones síncronas. En el caso de input type submit se utiliza para peticiones síncronas y son botones con una funcionalidad preprogramada. Más adelante, cuando toquemos el tema de peticiones síncronas, veremos cómo funcionan. Por el momento, la funcionalidad que podemos observar del input type submit es que al darle clic se recarga la página completamente. También tenemos otra etiqueta para botones. Esa etiqueta se llama button y en la cual también podemos indicar el tipo type button para poder trabajar con JavaScript, aunque podríamos omitir el type button, pero podría entrar en conflicto si se encuentra dentro de una etiqueta form. Así que en este caso lo voy a poner igual, input type button. El texto que va a aparecer en el botón tendría que ir entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Caso contrario a input que va en el atributo value. También podríamos utilizar button type submit, que sería para utilizar en peticiones síncronas. Entonces, prácticamente el primer botón y el tercero
tendrían la misma funcionalidad y el segundo y el cuarto también tendrían la misma funcionalidad. Visualmente, los 4 botones son idénticos. Más adelante aprenderemos a agregarle funcionalidad. También accederemos a cada uno de los valores del formulario. Listo. Y eso es todo con respecto a las etiquetas básicas de HTML, HTML5 y etiquetas básicas de formularios. También podríamos extender un poco el uso de otras etiquetas, pero eso lo dejaremos para otra ocasión.